Bueno, y seguimos en este raíz de entrevistas y hoy tenemos un invitado muy interesante, esto que se llama Gente de Bien. Seguimos en la búsqueda de qué sería eso, y hoy no quiero perder mucho el tiempo en introducciones porque tenemos un amigo muy importante para la cultura santiagueña. Ya creo, le doy la bienvenida sin mucho más a Javier Masipe, director de cine desde allá, desde Canarias estás, ¿no? Efectivamente, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Me estaba acordando, bueno, a mí me dicen chungo y bueno, me entiendo que chungo no es algo muy positivo para allá, para la gente de España, así que, pero bueno, es muy largo y ya será para otra entrevista. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí muy contentos con tu trabajo. La verdad que aquí en este pequeño mundillo que es Santiago del Estero, lleno de cultura, tener esta película que hoy está creciendo de forma tremenda. Lo vemos en las redes, estamos viendo cómo está avanzando esta película, y que tiene mucho que ver con Santiago del Estero, tiene mucho que ver con España, pero ya, digamos, tiene vida propia y está creciendo de forma descomunal, ¿no? La verdad es que sí, ha sido todo una sorpresa. Bueno, para mí no ha sido una sorpresa porque siempre tuve mucha fe en que esta película iba a ir muy bien, pero sí que muchos medios de comunicación están hablando del gran fenómeno de esta película, porque no es una película que partía con un presupuesto de marketing como las películas de Hollywood, sino que se está dando eso que casi parece una cosa mitológica que no sabes si de verdad alguna vez ocurre, ¿no? Que es que por el boca a boca una persona se lo recomienda a otra y gracias a eso la película se va manteniendo en cartelera y va llegando a cada vez más espectadores. Ya la han visto 70.000 personas casi. Andamos ahí entre las 65 y 70.000, que es mucho ahora mismo, en 4 semanas que lleva en el cine. Y bueno, yo creo que aún le queda un largo recorrido y está gustando muchísimo y mucha gente está descubriendo eh, todo ese paisaje y paisaje humano de Santiago y sobre todo la música de vuestra tierra. Y es muy bonito porque no solo la cantidad de personas que lo han visto, sino la calidad de las emociones que está despertando, ¿no? Que me llegan mensajes que no te puedes imaginar la cantidad cada día, mensajes de personas que han descubierto esta música a través de la película y me dicen que bueno, que no paran de escuchar chacareras. Esta película también se mete con cosas como muy queridas para nosotros, para los santiagueños, la tierra, también el folclore, pero también un artista bueno, vos has conocido casi a los 18 años a su mamá, entonces alguien que para vos también significaba mucho, y para hacer una ópera prima, digamos, lo atrevido tuyo de presentar una película tan bien hecha, con actores, no actores naturales, algo así, decía un periodista que me gustaba esa forma de decir, no naturales, pero es como un atrevimiento muy grande, digamos, de tu parte, y bueno, eso también impresiona, digamos. Bueno, yo la verdad que no sabía en el lío que me estaba metiendo hasta que ya me vi del todo haciendo la película, porque al principio, como decías, esto partió porque la madre de Mauricio, el rockero, que es el elemento central, el protagonista de la película, me propuso si quería hacer una película sobre la historia de su hijo, cuando yo tenía 18 años. Claro, cuando me propuso eso, para mí fue una sensación de responsabilidad, pero no sabía lo difícil que podía ser luego hacer esta película. En ese momento no sabía ni que tendría que ir a otro continente a filmar, porque bueno, Mauricio era un rockero, pues más o menos conocido en mi ciudad. Empecé a investigar y enseguida me di cuenta de que había hecho ese viaje a Argentina. Yo repetí el viaje y ahí fue cuando me fue ocurriendo lo mismo que a él, que me fui enamorando de esa tierra vuestra y me di cuenta que el centro de la película tenía que estar allí, ¿no? En esa transformación que se produce en el rockero, que prácticamente se convierte en folclorista en esa relación con Carlos Carabajal. Y bueno, la película fue creciendo poco a poco y se fue complicando y cada vez las escenas eran más grandes, cada vez escenas con más gente y luego encima llegó una pandemia que interrumpió todo. Pero bueno, fue un proceso un poco inconsciente, ¿no? No me di cuenta al principio de todos los problemas en los que me iba a ver. No es que yo sea muy valiente. Te has metido ahí en el profundo y bueno, y has salido airoso. También mucho me interesaba un poquito
hablar sobre tu paso por Cuba, donde vos ahí también haces hincapié de que has aprendido a trabajar mucho con actores. Creo que eso también te ha dado la cancha, porque un poco, bueno, uno tiene que ser temerario para poder avanzar, pero tampoco hay que saber más o menos con qué cosas y cómo trabajar, ¿no? Y has trabajado con actores profesionales y como decimos, no actores, y eso creo que también viene un poquito, y también el conocimiento de una cultura como la cubana, tan profunda, también con mucho sentimiento, tan marcada, ¿no? Ujú. Sí, cuando fui a Cuba fue la primera vez que fui a Latinoamérica y eso también me marcó porque hay muchos paralelismos en la manera que en Cuba, por ejemplo, se vive la música también, ¿no? Y el centro, el lugar central que tiene también en muchos pueblos y además su música tradicional. Y en la escuela de cine aprendí muchísimo, sobre todo aprendí de dirigir actores, no tanto los no actores, ¿no? El tema de trabajar con no actores o actores naturales, como lo estabas llamando tú, viene más de haber hecho documentales. Por ejemplo, también hice un documental en Ecuador y he hecho varios documentales en España. Y ahí me di cuenta de que la fuerza que tiene muchas veces una persona real puesta ante la cámara, un actor no siempre puede conseguir suplantar a una persona real, ¿no? En el caso de nuestra película era evidente que cómo vas a poner a alguien a hacer de unos músicos como los Carabajal cuando es imposible que vayan a poder tocar y cantar como ellos, ¿no? No tendría ningún sentido. Es más fácil enseñarles a ellos, digamos, a actuar que poner a un actor a enseñarle a una música que tiene un duende y un misterio que es imposible de aprender así rápido. Aquí yo la otra vez estábamos hablando también con Tere Castronovo y el Indio Froilán, y ellos se acordaban, muchas de las escenas han sido filmadas ahí, y ellos hablaban también de mucha gente que viene de mismo Buenos Aires o por ahí ciudades como Córdoba. Esto que antes parecía natural o que nosotros creemos que es lo normal, yo también he vivido en Buenos Aires y no es normal por ahí para los chicos de Buenos Aires jugar con tierra, embarrarse, que también la necesidad que a veces nosotros decimos queremos estar en fresco, prendemos el aire. No, Santiago es un poco más así, te abraza y también si hay algo para tomar, tomas agua de una tinaja que está casi natural. O sea, eso, pasar por esas experiencias también creo que van haciéndote imprimir, digamos, este sentimiento por ahí agreste que tiene que ver con Santiago del Estero. Y hay mucha gente que, como en tu caso, porque creo que, digamos, has aprendido a navegar eso también, encima, en medio de una pandemia, en medio del descalabro económico que también tiene que ver con la Argentina de siempre. Eso también, digamos, es como ir trabajando sobre ese caos, la película, gestionar el caos de una película y gestionar el caos de crear de todo lo que tiene que ver con eso, es muy grande, digamos. Mm. Sí, efectivamente. Me gusta que también que nombres a Tere y a Ine Froilán. Ellos no solo nos prestaron el patio, sino que son dos personas clave para que la película exista, porque como bien dices, en ese patio es un lugar donde, que se representa muy bien el espíritu de Santiago, ¿no? Y yo la primera vez que fui ahí me quedé muy impresionado, también por el sentimiento de comunidad. Digamos que en España no tenemos un lugar donde, donde comparta la gente de diferentes generaciones el mismo espacio para celebrar todas las semanas alrededor de la música, ¿no? En el que puede haber desde un niño, como has dicho, lleno de tierra, hasta un anciano o los jóvenes, todo el mundo pues ahí bailando, bebiendo, comiendo. Eso no existe, nada parecido. Aquí es como que los jóvenes van a boliches con los jóvenes, los ancianos pues están en su casa con sus amigos y todo separado, ¿no? Digamos, como mucho sí, las familias, una sola familia se une en su casa a celebrar, pero no cientos de familias juntos, ¿no? Entonces eso me marcó mucho y yo hice sucesivos viajes, ya he ido 10 veces a Argentina, siempre el ir al patio era un lugar obligado y cuando se puso muy complicada la película, hubo un momento que se sumó la pandemia, el problema de la devaluación argentina, se puso la película muy contra las cuerdas y en esos momentos es cuando conoces quiénes son tus verdaderos amigos, ¿no? Y ahí, precisamente el Indio y Tere que yo,
les conocía de ir varias veces por allí, pero tampoco es que tuviéramos una gran amistad en ese momento, hablo del 2022 o así. Y Tere me dijo que me acompañaba ella a hablar con los políticos, con las instituciones, para ayudarme a explicar lo importante que iba a ser esta película. Porque yo creo que nadie se creía, yo estaba siempre explicando, pues eso, a las instituciones y a los políticos, que esta película se iba a ver en muchos países del mundo, que la iba a ver mucha gente, que era imposible comprar esta publicidad en ferias de turismo, ¿no? Porque eso no tiene el mismo efecto que 65.000 personas en España hayan visto una película hecha con que parte del corazón. Y Tere lo entendió y me ayudó a ir ahí a defender la película y bueno, y luego pues todas las facilidades en el rodaje fue una cosa importantísima y ahora sí que yo los considero de mis mejores amigos. Ahí estaba un poco pensando también cuando, bueno, viene Mauricio para acá, para la Argentina, que él, según tengo entendido, vivía cerca de una base militar donde ha mamado mucho del sonido y el rock and roll que se escuchaba por la radio, por estar cerca, y, y también un poco en este fenómeno de globalización que se produce en el mundo, ¿no? Y él, de alguna forma, buscar a través de su viaje interno, llegar a un lugar, empezar casi de nuevo, porque musicalmente, digamos, ha hecho un cambio radical y volver, un poco lo dice en el tráiler también, como que algunos pensaban como que se había traicionado, pero él seguía con su sentimiento, ¿no? Ese que lo ha hecho mamar un poco de rock and roll y después encontrar una tierra muy lejana, pero también este aroma de cada lugar, ¿no? Porque no es como algunas películas que a veces vienen y toman lo que supuestamente debería ser Santiago para los europeos, sino que un poco se empapa de lo que realmente es y lo lleva para allá. Sí, como decía, es que es un viaje un poco extrañamente que tiene parte de España, pero es un viaje de Norteamérica hacia Sudamérica, ¿no? La música rock and roll llegó a España a través de esos soldados que iban a las bases militares que hay en España y llevaban los discos rock and roll, que llega este joven Mauricio que se enamora del rockabilly, empieza a hacer rock and roll en una época en la que en España se hacía otro tipo de música pop, como más a la moda en aquel momento, ¿no? Y luego otra casualidad, que es un disco que le llega a la madre de Mauricio, de Atahualpa Yupanqui, un disco que le regalaron con un detergente, No. de repente a Mauricio le siembra esa pasión de mirar hacia el sur, ¿no? De América. Y luego eso con los años le fue llevando a ese viaje a Santiago, en el que él iba más tras los pasos de Atahualpa Yupanqui, incluso quería ir hacia Chile porque también le gustaban Violeta Parra, Víctor Jara, estos cantautores argentinos, o sea, chilenos, pero ahí fue donde conoció a Demi, se torció su viaje y fue hacia Santiago, ¿no? Y esto que hablas de una mirada no superficial, en realidad la película intenta tener una mirada no del turista lleno de tópicos, pero porque el primero en profundizar mucho fue Mauricio, que hizo varios viajes y sobre todo investigó tanto que incluso llegaron a hacer un disco libro que recogía todos los mitos y leyendas de Santiago del Estero, que se llama El Sueño del Monte, que una pista de ese disco es la que abre precisamente en el patio del Indio Froilán todos los domingos, ¿no? O sea que él profundizó, llegó a componer chacareras que hoy están cantando algunos artistas, por ejemplo Pablo Carabajal canta mucho una que se está extendiendo para que no baile solita. Y claro, yo ya digamos, Mauricio había abierto el camino mucho, entonces yo ya tenía un gran trecho avanzado y luego sí que quise hacerlo, es verdad, con mucho compromiso y cuando he ido he estado muchos meses allí, he estado viviendo en casa pues de grandes músicos que me podían transmitir. Realmente yo también soy músico y entonces poder encarnar yo y ver realmente cómo es eso del reguido de la chacarera, pues viviendo con Luis Lazarte o viviendo, que era guitarrista de Carlos Carabajal, o viviendo con el propio Cuti Carabajal, mucho en su casa, o pasando mucho tiempo ahí en el Quincho, donde vivía Don Carlos y ahora vive Demi. En definitiva, pues sí que hemos intentado hacerlo para que sea una película que guste aquí en España, en Europa o en muchos países, pero en Argentina también se sienta propia, no se vea la mirada de un turista. También veía en algunas cosas que vos habías contado en algunas entrevistas sucesivas también, cómo lo ha tomado la gente
por ejemplo, en San Sebastián, cómo habían salido. Ahí ha sido ganadora del premio de la juventud y también la emoción, ¿no? Mucha gente, bueno, esto típico que se hace en los festivales, de a veces tomar palabras de la gente que haya visto la película, y mucha gente emocionada, o sea, cosas que no, más allá de las palabras, lágrimas en los ojos, ¿no? Y eso creo, más allá de Santiago del Estero, más allá del el personaje, transmitir eso creo que para vos como artista, como cineasta, creo que es, y encima con la primera película, creo que es algo gigante, digamos. Estaba mirando las imágenes y casi me pierdo de lo que me estabas diciendo porque, claro, me ha hecho revivir todas esas emociones que dices. Fíjate, en San Sebastián, aparte del tremendo aplauso que se vivió en las diferentes sesiones y las críticas buenas, esto que señalabas del Premio de la Juventud fue algo muy importante porque en el tráiler se dice una cosa, ¿no? Que Mauricio al llegar a Santiago recuerda por qué de niño soñó con cantar. Yo hay algo parecido que he vivido siempre que he ido a Santiago, que es volver a sentir como esa vitalidad que de cuando eres adolescente y no estás pensando tanto en la agenda, en la cita, en el futuro, sino en el presente y viviendo con intensidad, ¿no? Creo que allí, por comparación con a lo mejor cómo vivimos más aquí en determinados sitios de Europa o en algunas profesiones, no lo sé, pero creo que ahí se vive un poco más en el presente y un poco más cerca del corazón. Y yo intentaba que eso estuviera en la película. Y cuando ganó ese premio de la juventud, para mí fue como el mejor reconocimiento, porque muchas veces pensábamos que esta es una película que no estaba enfocada a jóvenes, sino a gente a lo mejor de más de 40 años, simplemente porque está ambientada en los años 90 y cuenta la historia de una persona que se desarrolla en los 90. Entonces, pues nuestro primer pensamiento es que los jóvenes ahora pues les gusta el reggaetón y están Claro. en otra historia, ¿no? Pues no es así. En realidad, muchas veces subestimamos a la gente, muchas veces subestimamos al público en general. Y eso es una cosa con la que estoy muy en contra y muy que me molesta muchas veces de cómo es la industria que piensa que la gente no va a entender cierto tipo de películas y hay que hacer películas malas, baratas y tontas, ¿no? Y en realidad eso no es así. Lo que pasa es que si solo le das esas películas a la gente, pues no tiene más donde elegir. Y en este caso con los jóvenes, que también hay ese tópico muchas veces, pues ver que 150 jóvenes, que no era un jurado compuesto por 5, sino 150 jóvenes de diferentes lugares de España, le eligieron la mejor película, me hizo ver que la película contenía ese espíritu que los jóvenes tienen, ¿no? De apuesta por la vocación, de vivir la vida románticamente y bueno, es una alegría ver luego ya en las salas de cine ha seguido funcionando muy bien también entre los jóvenes. Vemos también, digamos, que es también para la gente, a los santiagueños también le digo, hay una página, dos páginas creo que hay de la película en Instagram. Está bueno porque también estás haciendo como una bitácora de todo lo que va pasando, desde las guitarreadas, desde las juntadas, y es muy interesante, muy lindo ver cómo va evolucionando, cómo se van subiendo las cantidades de personas que van viendo la película. Así que es muy lindo para la gente que pueda estar viendo, que se vaya ahí, que va a tener info de primera. Y con esto también decirte cómo estás pensando, cuándo se supone que va a estar por acá por Argentina, porque seguramente, bueno, yo tengo muchas ganas de verla, pero hay mucha gente que seguro se va a empezar a acercar a la película desde ya. Pues mira, eso no depende de mí, depende del productor argentino de la película. Y como está el país en este momento tan complicado, ¿no? Argentina, Sí. por lo que me transmitían, está sufriendo mucho también el consumo del cine ahora mismo. Es un momento como en el que se necesita que pasen unos meses para ver cómo se sitúan las cosas, ¿no? Entonces no quieren estrenar la película corriendo porque sería un poco como estrenarla casi en el peor momento, ¿no? Que de los últimos bastantes años en Argentina. Así que yo creo que aún tardará unos cuantos meses. Por supuesto, antes de que termine el año, la película se va a estrenar en Argentina, pero no sabemos exactamente la fecha. Yo estoy deseando también, porque claro, tengo tantos amigos ahí en Santiago que han participado, que quiero que la vean, pero bueno, entiendo que si se espera es por eso y bueno, también llevamos 10 años haciéndola, con lo cual tampoco pasará nada por unos meses más o menos. Le pido paciencia a todos los santiagueños que nos estén escuchando
es una película que vale la pena verla en el cine, así que bueno, cuando llegue seguro que habrá valido la pena la espera. También un poco te quería unas palabritas sobre esto también que está pasando con nuestro cine. El Inca es un instituto reconocido, hay mucho cine argentino de muy buena calidad, reconocido por muchas personas de diferentes lugares del mundo. Y a veces aquí en Argentina se dice como que el cine como que es algo que no es una industria, que no suma nada, y que el Estado no debería estar presente ahí. En España, ¿cómo es el cine? ¿Está acompañado por algunos estamentos del Estado Nacional? ¿Cómo funciona? Sí, por supuesto, igual que en realidad en todos los países prácticamente todos los países del mundo, el cine se subvenciona y hay muchas maneras de subvencionar el cine, ¿no? Se puede subvencionar directamente dando dinero o se puede subvencionar pues limitando los impuestos, favoreciendo la inversión privada a través de grabaciones fiscales, que es como ocurre en Estados Unidos, que es un país que aparentemente muy liberal en la economía, pero que tiene muchas maneras de subsidiar el cine también, porque saben que la principal arma de propaganda de un país es el cine. Es decir, Estados Unidos ha apoyado su cine desde el Estado de mil maneras para exportar una visión del mundo que a día de hoy, si todos vemos Coca-Cola, es fundamentalmente porque existe el cine, ¿no? Entonces, en realidad, no apoyar el cine de ninguna manera en un mundo globalizado como el que vivimos, lo que significa es básicamente dejar que haya una invasión cultural absoluta por parte del país que tiene la cinematografía más fuerte del mundo. Y esto es curioso que justamente algo, en algunos casos ideologías que se consideran muy patrióticas son las que quieren quitar los subsidios al cine y realmente es que eso es terrible porque lo que genera es pues eso, un desembarco en el que a lo mejor las únicas personas que puedan rodar en Argentina sean precisamente lleguen los norteamericanos, se aprovechen de que a lo mejor les conviene el cambio, y rueden sus películas norteamericanas utilizando técnicos muy informados argentinos y eso, pues dentro de 200 años, la gente no podrá saber cómo era Argentina si no existen las películas, ¿no? Claro. Porque al final el motivo de apoyar una película es el mismo por el que se puede subvencionar un museo donde se conserva una momia o donde se conserva un libro, ¿no? Es para que después las generaciones futuras sepan que algo ocurrió detrás, ¿no? Entonces, nosotros conocemos el pasado de muchos países por las películas variadas que se dieron. Otra cosa que se puede discutir mucho es cuál es la mejor manera de apoyar el cine y que no se dé la corrupción, que muchas veces se puede tender a dar siempre que hay dinero público, ¿no? En eso yo no conozco cómo funciona el Inca bien realmente y seguro que siempre hay mejores maneras de hacerlo. Pero el discurso de no dar dinero público, bueno, pues es como, yo entiendo que se puede debatir sobre todo, ¿no? También sobre si conviene que haya salud universal o no, o tantas cosas. Yo considero que no, si se convierte todo en un negocio, la sociedad lo que tiende es a la guerra en vez de a la cooperación. Te quería agradecer mucho tu tiempo porque sé que también pronto, bueno, sigue un trajín largo de presentando la película y no queremos quitarte mucho tiempo más. Tenemos nuevos amigos allá, Ana, Munir, Nora y Selma, desde allá de España, que están prontos a ir este fin de semana a ver la película. Así que, como un cariño para ellos, quisieras que le mandes un saludo para Ana, Munir, Nora y Selma desde aquí triangulados, desde Canarias, viene para la banda y de la banda va para España de nuevo. ¿Qué tal, amigas? Ana, Nora y Selma, que van a ver la película, dices, en los próximos días. Sí, sí. Bueno, pues nada, espero que la disfrutéis mucho. Esta película es extraño ver tu tierra en otro país, ¿no? Pero es muy, muy impresionante lo que los argentinos nos están devolviendo, los que la han ido viendo. Nada, espero que la disfrutéis mucho. Ellos están en España, la van a ver allá en España. Vale, Eh, vale, sí, sí, sí.
Entonces, bueno, muchas gracias. Ojalá que ya llegando pronto a presentar la película podamos tenerte de nuevo, o si no te iremos a ver aquí cuando se presente seguramente, porque de los trailers y de lo que viene desprendiéndose se da mucha gana de verla y es para nosotros, nos encanta el arte, nos encanta la cultura, y también ver a través de los ojos de un español también cómo nos ven es muy lindo. De nuevo agradecerte todo el tiempo que nos has brindado y bueno, prontamente volver a tenerte, ya sea de manera virtual o seguramente te iremos a molestar con una cámara cuando estés por acá, por Santiago del Estero. No, yo encantado, ya te decía antes de empezar la entrevista que lamentaba que tenga que ser así un poco breve porque vamos sin parar, es aquí ya muy tarde y yo creo que será más interesante, como dices, que volvamos a hablar más cerca del estreno, porque ahora, bueno, esto sirve para abrir boca, pero será interesante cuando esté a punto de estrenarse la película y tengamos fecha para seguir despertando la gana de la gente de ir a verla. Yo me comprometo a que volvamos a hablar tanto aquí por videoconferencia si quieres, como ya presencialmente cuando vaya a Argentina a acompañar a la película, que es mi idea, ir ahí al estreno a Santiago, por supuesto. Y bueno, eso, os agradezco sobre todo la atención y todo este tiempo dedicado. Muchas gracias de nuevo y un abrazo grande allá a la distancia, Javier. Abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos una entrevista que ha despertado aquí entre los seguidores muchas personas que les interesa la película, que han estado muy prendidas, digamos, al programa por un tema de índole de, bueno, un montón de cosas que está haciendo él. No ha querido dejar de participar. Teníamos planteado un programa un poco más largo con un montón de otras cosas, pero que también seguramente podremos seguir nosotros charlando, porque el personaje en sí mismo que es un artista, ¿no? Yo un poco quería compartir con ustedes a él, a Mauricio cantando. Me parecía y lo quería compartir con ustedes. A ver si lo podemos poner un poco. No, esto. Estamos un poco con el estudio. Sí, estamos aquí como con algunas cosas. No sé si están escuchando ustedes la música de él. Porque, bueno, para mí es muy impresionante cómo escucharlo en estos tiempos en donde, a ver, no sé si ahí ustedes están escuchando. Bueno, aquí me dicen mis asesores que no se escucha. La música de él, cómo suena, cómo él cómo está tocando. Para nosotros que somos santiagueños, bandeños, ver un español que esté sonando, ahí me dicen un poquito ahora sí, bajito dice. Bueno, estamos pero bueno, la música, decía yo, el sonido que tiene, incluso está filmado esto, bueno, de manera casera, ¿no? Pero mucho tiene que ver también con el estilo, con las formas de sonar, ¿no? Y me parece impresionante porque ver música de él, del rockabilly que él venía haciendo mucho tiempo antes, cómo la metamorfosis que él va haciendo, ¿no? En lo musical, en el sonido. Y no se queda solamente en reproducir chacareras o zambas, sino que él se pone a componer su propia música, ¿no? Y eso me parece, bueno, muy loco. Capaz que hay muchas cosas que hemos planeado hablar con Javier, pero bueno, por cuestiones de tiempo que justo comprendemos totalmente, no podíamos tocar, que tiene que ver con esto, con el globalismo, ¿no? Y sabiendo un poco de lo que él también, una mente que ha ido para Cuba, donde tienen sus formas y sus sonidos tan puros y tan poderosos. Esto para mí también
Me acuerdo de escuchar en la radio a Héctor Larrea cuando él contaba de que en algún momento ha pasado con el tango, ¿no? Cuando se ha empezado a estilizar y han empezado a ver sonidos, lo han magnificado a través de, bueno, bandoneones, diferentes formas de hacer sonar la música, pero también cómo está lo primordial, que es la esencia de la música, ¿no? Y para una persona como bandeño aquí, escuchar a un español con la influencia del sonido santiagueño, tocando allá, tratando de llevarla, bueno, queríamos profundizar eso también. Ha habido, bueno, mucha, como lo decía también él, a él también le gusta la música y el sonido, creo que también tiene que ver el tema de que él quiera, estoy hablando de Javier, que es músico también, que él quiera que la banda suenen, porque en la película eso también pasa, de que se ponen ellos como premisa de que lo que toquen va a sonar en vivo, o sea, la banda que está ahí toca en vivo con los sonidos de esa época, con los equipos y con el sonido de esa época. Entonces, muy interesante también, creo yo, para nosotros, para los santiagueños, creo que va a ser también refrescante poder ver eso en una pantalla gigante, con un buen sonido. Entonces, creo tengo muchas ganas yo de verla yo mismo a la película, pero también creo que va a ser como una forma de que mucha gente nos conozca. Él decía por ahí como una propaganda, que nos conozca a través del mundo, ¿no? Él antes de salir en el vivo, bueno, me contaba cómo seguían más o menos el derrotero y van para Estados Unidos, van para Francia, 3 o 4 países más me han nombrado, que ya empiezan creo que en un par de días, entonces están preparando un montón de cosas que tienen que ver con la película. Y bueno, eso es impresionante, digamos, ciudades y no sabemos esa influencia que le ha pasado a Mauricio con la chacarera santiagueña. Va a decantar en sus oídos, sigue para allá, vuelve a España, la toma un joven de ahí también que lo conoce, viene, vuelve a Santiago, se vuelve a hacer una mixtura, vuelve a Europa y ahora se está desparramando para el mundo, ¿no? Y no sabemos dónde va a terminar. Y creo que es muy valioso también para la música y para la cultura santiagueña y norteña. Hay mucha eso para mí es muy interesante, ¿no? Que esté pasando a través de esta película. Y bueno, ahí lo vemos a Javier también, que un poco queríamos charlar sobre lo que tenía que ver con la música, con lo que a él le gusta la música y por ahí va un poco el programa de hoy. Mañana vamos a estar con una persona también muy interesante. Bueno, ahí siguen mandando mensajes mandando mensajes al WhatsApp, pero es mejor siempre que manden, publiquen aquí, así podemos leerlos y bueno, conocer de primera mano y capaz que también interactuar aquí. Bueno, estaba viendo Paula, Silvia Ponce dice gracias Javier por tanto, te esperamos otra vez por estos lados. Silvia Ponce, así es así, despertó los más hermosos sentimientos del ser humano, dice. En Brasil, dice, con el corto de Brasil tuvo premios. Bueno, parece que la Silvia estaba mucho más informada. Aquí tenemos un periodista de verdad, Maximiliano Rodríguez, dice, Javier está enterado del brutal recorte que se está... Ah, no, preguntaba él, si estaba enterado del brutal recorte y bueno, ahora lo estoy leyendo. Luciana García Sánchez dice, sí, dice, es tan hermoso que desde su lugar haya plasmado de manera tan mágica esa identidad, lo esperamos con ansias, dice, y bueno, ahí estamos, por eso le digo, es preferible porque yo abrí los WhatsApp y eso no se puede ahora, estamos en completo caos cuando se produce eso, de querer abrir cosas y después, bueno, las cosas andan solas, bueno. Estamos contentos por haber podido conectarnos con él.
como él lo decía, en algún momento vamos a poder tener una entrevista un poco más extensa y también ya llegando a la fecha de estreno, seguramente vamos a poder tenerlo y les quería comentar el invitado de mañana que lo tengo por acá. Pero bueno, es hablando también lo que tiene que ver mucho con lo que está pasando, con la comunicación y eso, queríamos abordar un poco a estos comunicadores que están muy en boga ahora, lo que tiene que ver en TikTok, en redes sociales, que tienen una posición bastante tomada y hacen defensa de políticas que se daban en el gobierno de Cristina Kirchner, y uno de los comunicadores que está trabajando mucho con eso en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok, un montón, es el peluquero, que le dicen el peluquero de Cristina, que era el peluquero de Cristina, pero también es un divulgador de muchas ideas que tienen que ver con lo nacional y popular, y lo vamos a tener mañana, así que ya vamos a publicar. Les agradezco a todos los que han estado hoy esperando el programa. Como les digo, vamos a volver a tener otra oportunidad con Javier. De cualquier forma, creo que ha sido bastante interesante y también alabo que Javier haya querido participar, porque no fallar, digamos, esta juntada virtual que teníamos. Así que, bueno, mañana nos vamos a ver a las 20 horas, una vez más, a través de este humilde espacio de comunicación popular que se llama Gente de Bien. Nos vemos mañana a las 20 horas.